Bienvenidos a Relatos y Raíces. En este vídeo hablaremos sobre la icónica figura de Jesucristo, pasando desde su nacimiento hasta su fallecimiento, contando además el legado que dejó tras su renacimiento. Jesucristo, también conocido como Jesús de Nazaret, es una figura central en la religión cristiana. Según la tradición, nació en Belén hace más de 2000 años y pasó su vida enseñando principios de amor, compasión y justicia. Fue el maestro original de la filosofía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes de que sigamos con esta fabulosa historia, no olvidéis darle a like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna historia como la que acontece en este vídeo. Jesucristo nació en Belén, aproximadamente entre el año 4 a.C. y el año 6 después de Cristo, aunque las fechas exactas son objeto de debate. María, su madre, dio a luz en un establo porque no había lugar en las posadas. Después del nacimiento de Jesús, según el Evangelio de Mateo, unos reyes magos llegaron desde el oriente siguiendo una estrella para adorar al niño Jesús. Posiblemente llegaron de Persia o Babilonia, siguiendo una estrella que creían que los llevaría al rey de los judíos recién nacido. Los magos eran sabios y astrónomos, y su conocimiento de las estrellas los guió en su búsqueda. Los magos llegaron a Jerusalén y preguntaron al rey Herodes acerca del nacimiento del rey de los judíos. Herodes, temiendo una amenaza a su propio poder, consultó a los escribas judíos, quienes le informaron que el Mesías debía nacer en Belén, según las profecías. Siguiendo la dirección de la estrella, los magos llegaron a Belén y encontraron al niño Jesús junto con su madre, María. Ofrecieron regalos al niño: oro, incienso y mirra. Después de adorar a Jesús, fueron advertidos en un sueño de no regresar a Herodes, ya que éste planeaba hacer daño al niño. Por lo tanto, regresaron a sus tierras por otro camino. Para escapar de la persecución del rey Herodes, José, María y el niño Jesús huyeron a Egipto, donde permanecieron hasta que Herodes murió. Según la ley judía, los padres debían presentar a su primogénito en el templo de Jerusalén. José y María llevaron a Jesús al templo, donde se encontraron con el profeta Simeón y la profetisa Ana, quienes reconocieron la importancia espiritual del niño. Después de la muerte de Herodes, la Sagrada Familia regresó a Nazaret, donde Jesús creció y pasó la mayor parte de su infancia y juventud. Allí, Jesús se ganó la reputación de ser un niño sabio y piadoso. Durante su adolescencia, es probable que hubiese continuado con la profesión de su padre adoptivo, José, como carpintero, ya que es un período de su vida que se encuentra en gran parte ausente en los relatos bíblicos y en la tradición cristiana. A la edad de aproximadamente 30 años, Jesús se presentó ante Juan el Bautista en el río Jordán para ser bautizado. Según los evangelios, durante el bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, y una voz celestial proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esto marcó el inicio público de su ministerio y su identificación como el Mesías. Después de su bautismo, Jesús pasó 40 días en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Superó estas tentaciones y comenzó su ministerio predicando y enseñando sobre el reino de Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús viajó por toda la región de Judea y Galilea, predicando y enseñando sobre el reino de Dios. Sus enseñanzas se centraban en el amor, la compasión, la justicia social y la relación con Dios. Utilizó parábolas para transmitir sus enseñanzas y realizó numerosos milagros, como sanaciones y la multiplicación de alimentos, como señales de su autoridad divina. Jesús eligió a 12 discípulos, conocidos como los apóstoles, para que fueran sus seguidores más cercanos. Entre ellos se encontraban Pedro, Juan, Santiago y Judas Iscariote. Estos apóstoles acompañaron a Jesús durante su ministerio, presenciaron sus milagros y escucharon sus enseñanzas. A medida que su popularidad crecía, Jesús enfrentó oposición por parte de las autoridades religiosas judías, especialmente los fariseos y los escribas. Sus enseñanzas desafiaban las tradiciones religiosas establecidas, lo que generaba controversia. Aunque se centró principalmente en enseñanzas religiosas, su creciente popularidad y su título de «Rey de los Judíos» llevaron a las autoridades romanas a considerarlo una amenaza política. Todo esto finalmente condujo a su arresto, ya que desafiaba las normas culturales y moralidad de la época. Un preparativo antes de ser arrestado que anunciaba el fin y el comienzo de todo, la última cena. Jesús y sus 12 apóstoles se reunieron en una habitación en Jerusalén para celebrar la Pascua. Durante la cena, sorprendió a sus discípulos al tomar una jarra de agua y lavar los pies de cada uno de ellos, incluido Judas Iscariote, quien más tarde lo traicionaría. Este gesto de humildad y servicio simbolizó la importancia de la humildad y el amor fraternal. Jesús tomó pan sin levadura, lo partió y lo compartió con sus discípulos, diciendo: «Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros». Luego, tomó una copa de vino, la bendijo y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Los apóstoles se entristecieron y comenzaron a preguntar: ¿Soy yo, Señor? Y Jesús identificó a Judas como el traidor. Pronunció un discurso de despedida a sus discípulos, enseñándoles sobre el amor mutuo, la unidad y la venida del Espíritu Santo para guiarlos en el futuro. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. La traición de Jesús comenzó con Judas Iscariote, uno de sus discípulos, quien acordó entregarlo a las autoridades judías a cambio de 30 piezas de plata. Judas sabía que Jesús estaba en el jardín de Getsemaní después de la última cena, fue al jardín de Getsemaní a orar antes de su arresto. Allí, experimentó una intensa angustia y oró a Dios para que, si fuera posible, le librara del sufrimiento que se avecinaba. Sin embargo, aceptó la voluntad de Dios y se sometió a su arresto. Judas llevó a las autoridades religiosas, incluyendo a los sacerdotes principales y los fariseos, al jardín, donde identificó a Jesús y lo besó, señalándolo como el hombre a arrestar. Jesús fue detenido por las autoridades judías y llevado ante el Sanedrín, el tribunal religioso judío, durante la noche. Jesús fue sometido a un juicio sumario ante el Sanedrín, donde fue acusado de blasfemia y de afirmar ser el Mesías, el Hijo de Dios. Dado que solo los romanos tenían autoridad para ejecuciones, las autoridades judías llevaron a Jesús ante el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato, acusándolo de sedición y desobediencia a las leyes romanas. Pilato, después de interrogar a Jesús y encontrarlo inocente de cualquier delito digno de muerte, buscó una manera de liberarlo. Sin embargo, las autoridades religiosas incitaron a la multitud a pedir la liberación de un prisionero llamado Barrabás en lugar de Jesús. Pilato, presionado por la multitud y temiendo disturbios, cedió y permitió que la multitud eligiera liberar a Barrabás. Pilato, a pesar de creer en la inocencia de Jesús, finalmente cedió a la presión y pronunció la sentencia de crucifixión. Ordenó que Jesús fuera azotado y luego entregado a los soldados romanos para llevar a cabo la crucifixión. Jesús fue golpeado, escarnecido y coronado con una corona de espinas antes de llevar la cruz hacia el lugar de la crucifixión, el Gólgota, una colina fuera de Jerusalén. Durante su crucifixión, experimentó una agonía extrema, tanto física como espiritual. Jesús murió en la cruz después de varias horas de sufrimiento. Según los evangelios, un soldado romano le perforó el costado para confirmar su muerte. Después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo fue colocado en un sepulcro nuevo propiedad de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín y seguidor secreto de Jesús. La tumba fue sellada con una gran piedra y guardada por soldados romanos para evitar que alguien la profanara o robara el cuerpo, ya que se temía que los discípulos de Jesús intentaran hacerlo. Al tercer día después de la crucifixión, que coincide con el domingo de Pascua, algunas mujeres discípulas de Jesús, incluyendo a María Magdalena, fueron al sepulcro al amanecer para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, encontraron que la piedra había sido rodada y el sepulcro estaba vacío. Un ángel se les apareció y les anunció que Jesús había resucitado. Les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Después de la tumba vacía, Jesús se apareció a varias personas. Según los evangelios, María Magdalena fue la primera en verlo. Al principio, algunos de los discípulos tenían dificultades para creer en la resurrección, pero a medida que Jesús se les apareció y les mostró sus heridas, comenzaron a creer. Antes de ascender al cielo, Jesús encargó a sus discípulos predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Esta comisión, conocida como la Gran Comisión, es fundamental en la misión cristiana. La resurrección de Jesucristo es el evento central de la fe cristiana y se celebra en la festividad de la Pascua. Los cristianos creen que la resurrección de Jesús demuestra su divinidad y su poder sobre la muerte, y es la base de la esperanza de la vida eterna para aquellos que creen en Él. La resurrección de Jesús es un evento que ha tenido un profundo impacto en la historia, la teología y la espiritualidad cristiana. El cristianismo se convirtió en una de las principales religiones del mundo, con diversas ramas y denominaciones a lo largo de la historia, como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. La enseñanza de Jesús sobre el amor, la salvación y la relación con Dios ha tenido una profunda influencia en la ética, la cultura y la historia occidental, y sigue siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para millones de personas en todo el mundo hasta el día de hoy. Gracias por seguirnos hasta el final en este periodo del tiempo, donde se encuentra esta magnífica historia de Jesús de Nazaret. Os saludamos y volveremos a vernos en otras increíbles historias en Relatos y Raíces.